Cordiales saludos, queridos amigos que nos sintonizan a través de nuestro canal YouTube Más Prevención contra las Drogas Torres Jurado. En este episodio muy importante vamos a tratar sobre la reinserción social, un compromiso de todos. Nos acompaña un invitado de lujo, el psicólogo clínico Adolfo Poveda, quien es un experimentado psicólogo que ha trabajado y sigue trabajando en el tema de la recuperación, en la rehabilitación de los adictos. Este programa, como nosotros lo decimos siempre, llega gracias al apoyo que lo hacemos a través de las capacitaciones laborales, educativas y familiares del programa Más Prevención contra las Drogas. Y Anita, para la cordial bienvenida. Buenas noches, gracias por estar con nosotros y una vez más dándoles a conocer que la importancia para esta problemática es la educación y el conocimiento. Más Prevención contra las Drogas es un programa de prevención primaria que hace un abordaje biopsicosocial. Al hablar de abordaje biopsicosocial, Anita, estamos hablando de la parte biológica. ¿De qué manera? Estamos hablando de la predisposición genética, que es algo que necesariamente debemos conocer, porque probablemente tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo o tatarabuelo tuvo dificultades con el alcohol, una droga que no se la considera en la actualidad tan peligrosa, pero ha sido la apertura para nuevas drogas y la que ha causado grandes dificultades. Teniendo la predisposición biológica, es importantísimo entonces proteger la parte psicológica, que corresponde a educar la emocionalidad. ¿Y en el aspecto social? En el aspecto social tenemos ni más ni menos que la curiosidad. Ante la presión del grupo se ejerce una gran presión y los jóvenes probablemente podrían tener la oportunidad de probar alguna droga. Más Prevención contra las Drogas, entonces le da la cordial bienvenida al psicólogo Adolfo Poveda para que por favor envíe un saludo a nuestros cibernautas que nos ven alrededor del mundo a través del programa en YouTube Más Prevención contra las Drogas Torres Jurado. Mucho gusto, esperamos compartir un momento y poder ayudarles, diluir cualquier tipo de dudas y poder más que todo brindar conocimientos para poder prevenir, avanzar y superar esta problemática. Así es, entonces empezamos. El tema del día de hoy es reinserción social, verdad o mentira. Hay un cliché, una frase, Anita, que lo consideraron como una parodia de burla para el adicto, el amor, comprensión y ternura. ¿Cuán cierto es esto? Bueno, definitivamente lo que requiere el ser humano es amor para poder salir adelante en cualquier situación, y si tenemos padres que no se preocupan de educar esa emocionalidad, vamos a tener una gran dificultad. No sé, ¿usted qué opina, psicólogo? Educar desde el punto de vista, como yo lo veo, es importante, a pesar que hoy en día socialmente se tiene la educación solo que el chico vaya a la institución educativa. Cuando la educación empieza de casa, y yo siempre lo he planteado, existen dos tipos de educación. La educación en principios, valores, normas, reglas y la afectividad, y la educación pues que tiene que ver con la formación que reciben en las instituciones educativas. Entonces estamos hablando de dos tipos de educación, la formativa y la informativa. La formativa tiene que ver con los valores, principios, lo que se enseña en casa, como por ejemplo el saludo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, eso lo enseña en la casa. Pero hay padres de familia que piensan o creen que en la escuela o en el colegio le van a enseñar. Lo que hace el colegio es complementar lo que en la casa se ha hecho. Entonces, educar es un acto de amor, psicólogo. Y al hablar de educación, nosotros en programas anteriores hablamos del bullying y vamos a recordarlo, que el bullying es atormentar a otro por un poder físico, psicológico y social. ¿Por qué abordamos el bullying? Porque justamente es allí en donde se da la primera problemática para evitar la reinserción social de las personas que han estado alejadas del sistema. ¿Existen cuántos tipos de bullying, Anita? Varios tipos de bullying, en especial tenemos el primero, que es el físico. Este se genera normalmente en los infantes, cuando comienzan los empujones, las bromas, las patadas y ligeros golpes que se les da aparentemente a los infantes. Luego existe el bullying verbal, que este ya va con insultos, con menosprecios de acuerdo a los defectos físicos que tiene el ser humano, y pues comienza una agresión mucho más fuerte, ni más ni menos que en los adolescentes. El tercero entonces sería el psicológico, que es el quitar o eliminar o minar la autoestima de la persona. Genera esto casi siempre temor. Y el social,
que tiene que ver con el aislamiento de los amigos. ¿Qué nos podría indicar este psicólogo respecto a este gran problema del bullying psicológico? Bueno, el bullying se manifiesta por parte de las personas o los chicos hacia otros chicos, pero ¿por qué? Porque ellos vienen ya con un problema emocional. Porque la educación de dónde no vino entonces. Sí, o sea, o ya vienen ellos arrastrando una situación emocional que no les permiten poder desenvolverse adecuadamente en relación con los demás, sino que van en contra de los demás. Porque en el fondo son personas que no tienen una autoestima buena, sana, y pues obviamente con la burla, discriminación y todo eso minimizan la autoestima de los demás y así logran ellos de alguna manera compensar sus carencias de autoestima. Al nosotros hablar de bullying tenemos que entonces hablar de consecuencias, y las consecuencias nosotros las consideramos que son dos. Primero, que indudablemente afecta la autoestima del usuario, del paciente, de la persona que es afectada. Y segundo, que viene a darse porque la presión del grupo es tal y tan fuerte de que el hombre, la mujer se siente disminuida, menospreciada y aislada de una manera muy, pero muy lamentable. Una de las cosas que nosotros hemos descubierto a lo largo del recorrido en territorio psicólogo es que muchos de los padres de familia empiezan a compartir como pareja y delegan la responsabilidad de crianza a los tíos, a los abuelos o a los familiares, y eso constituye en un problema en la formación emocional de ese niño, de ese joven, que cuando llega a la pubertad o la adolescencia, normalmente, casos excepcionales si hay, termina en una problemática de identificación emocional, porque quieren más a la tía, quieren más al tío, quieren más a la abuelita, quieren más al abuelito, y los padres como que se han distanciado, como se han divorciado de sus hijos, y eso afecta indudablemente emocionalmente en ese niño o en ese joven. ¿Correcto? Sí, es efectivo. Inclusive dentro de esta semana estoy llevando a cabo un caso donde se ve claramente esa situación. Un chico empezó a aislarse, a bajar rendimiento escolar, a presentar problemas de conducta. Obviamente algo estaba pasando, ¿no? En primer lugar, en la primera cita llega con el hermano mayor indicando que el chico tenía problemas en el colegio, que tenía problemas por ciertas situaciones. Entonces no supieron aportar mayor. Obviamente, quienes son los delegados para guiar de la vida de los hijos son los padres, y convoqué a la mamá. Efectivamente, ella me comenta que tanto él como el papá trabajan y llegan tarde en la noche, que ya no están compartiendo con sus hijos, que por el cansancio llegan a dormir, por decirlo así, y que inclusive en los fines de semana, y en base a que hoy en día hay tantas incidencias, ya ni siquiera comparten en mesa juntos, o sea, ya ni siquiera tienen un acercamiento con ellos, comunicación, conversa. Entonces el chico está retrayéndose. Decía ella en la entrevista que le había delegado a una de las hijas el acompañamiento del hijo del chico del paciente, y que inclusive la chica, como está asumiendo mayores responsabilidades con su estudio, ya lo había dejado ahí solo. Entonces en ningún momento el chico tenía un acompañamiento ya de nadie. Primero los papás trabajan, le delegan a la hermana mayor, y la hermana mayor pues ya se ocupó. Y eso es lo que lamentablemente, queridos amigos, está sucediendo. Pero nosotros tenemos una alternativa que es más prevención contra las drogas para reinventar la familia. En ese propósito estamos nosotros interesados en reeducar a la familia, porque si tú te equivocaste o tú tuviste una equivocación, querido papito y querido mamito que nos ves, puedes reeducar, reinventar todo lo que has hecho equivocadamente. En todo caso, al hablar de bullying, estamos hablando de algo parecido en el campo laboral a lo que se conoce como mobbing. Mobbing es una palabra que significa aislamiento y es un término que se lo utiliza en el campo laboral. Nosotros estamos tratando estos temas previos porque el tema del día de hoy es reinserción social, un compromiso de todos. Al hablar de mobbing es el aislamiento que se le provoca en un grupo de personas que laboran a uno de los empleados, producto de a veces cuestiones raciales o cuestiones
físicas o cuestiones de empatía, y el aislamiento se da y esto se convierte en una especie de bullying que es en la parte laboral se lo conoce como mobbing. Pero al hablar de reinserción social, Anita, ¿qué es realmente reinserción social? Bueno, es reintegrar a ese ser humano que fue aislado por determinado tiempo debido a las dificultades y se mantuvo al margen de la sociedad. Volverlos a reintegrar allí es algo que está pasando de manera increíblemente injustificada. No se está haciendo reinserción social. Bueno, no es fácil por las actividades que lleva la familia en sí, o por la falta de orientación que no tienen ellos. Los medios que tenemos hoy en día, la tecnología está cubriendo bastante espacio y obviamente la familia está facilitándose las cosas. Toma un celular, toma una tablet, toma esto, te pongo el internet. Y ahí entretente con todas esas cosas mientras yo estoy ocupado, quiero descansar. Muy interesante esta parte donde realmente la familia pierde la responsabilidad y la obligación que tiene frente a los menores de edad. Y la diferencia entonces se convierte en indiferente. Es una frase que nosotros la acuñamos en el día de hoy porque realmente es lo que vemos que está pasando con nuestra sociedad. Las personas no quieren involucrarse y la pregunta que le hacemos a las instituciones y a los cuerpos colegiados que tienen la responsabilidad de revertir esto que no se está haciendo, ¿qué se está haciendo realmente y qué se va a hacer? Al hablar de reinserción social, entonces estamos hablando de los efectos negativos, y un efecto negativo es que lamentablemente la sociedad no admite la reinserción por razones entre comillas justificadas, porque el psicólogo, ¿qué seguridad puede tener un empleador que tiene a un adicto como empleado y que falta el trabajo por consumo de drogas y que luego de que hace su tratamiento, qué posibilidades hay de que crea de que ese adicto que ya no está consumiendo, ya no está activo, tenga el éxito laboral? Hay posibilidades de que esta recaída se dé y estos problemas vayan a destruir o ir en detrimento o perjuicio de la empresa o la compañía, y esa es una de las razones por las cuales no los contratan. ¿Correcto? Lo que pasa es que no, o sea, seguridad, digo yo, para el empleador, ¿de dónde parte esa inseguridad? Parte de que no se ha involucrado realmente en conocer realmente cuál es esta problemática y cuál es en sí el proceso de tratamiento que ha llevado, o sea, falta de involucramiento. Para tener seguridad, pues un empleador debe saber cuáles han sido los pasos que ha llevado este joven, cuáles han sido las dificultades que les ha tocado superar un poco, digámoslo así, y su motivación humana, por decirlo así, ayudar, más allá de tener un compromiso económico con una empresa, es la calidad humana que necesita tener dentro de todo eso. Así es, que es lo que decía el principito, Anita, a propósito de aquello. Que estamos con seres humanos, pero no hay humanidad. Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está sucediendo lamentablemente, y no solamente aquí en Guayaquil, Ecuador, Sudamérica, sino que en el mundo entero. Sin embargo, tenemos que decirle que la reinserción social tiene más aspectos positivos, gracias a Dios, que efectos negativos. Y los aspectos positivos es que se le proporciona una oportunidad de empleo que no está basada en ningún tratamiento terapéutico y que indudablemente va a coadyuvar o va a ayudar a que este joven o a que esta persona, este usuario, tenga la reinserción social. Más Prevención contra las Drogas está planteando en el día de hoy el programa Reinserción Social Compromiso de Todos. Otro efecto positivo, Anita. Que reconoce y se promueve ni más ni menos que el derecho al trabajo, y esto ayudará a aumentar el autoestima y permitir que sean entes positivos nuevamente. Pero por sobre todo va a mantener la mente ocupada. En la reinserción social lo que pretende entonces es que el usuario, el paciente o el adicto que está en tratamiento tenga su mente ocupada y pueda utilizar el tiempo ocupacional de manera positiva. Efecto positivo, esto indudablemente favorece los vínculos sociales a nivel general como sociedad, y indudablemente esto incluye a la familia y a la comunidad como un efecto positivo. El procedimiento terapéutico que nosotros psicólogos hemos visto que el Ministerio de Salud Pública
ha implementado desde años anteriores y que fue en base a la presión que se dio al cumplimiento de la Constitución de la República, artículo 364, que las adicciones son un problema de salud pública y es una enfermedad, es la atención en la rehabilitación y el cuidado y sobre todo la prevención. Y entendemos que el tema de la reinserción social se ajusta claramente con la política o la postura del Ministerio de Salud Pública, que es hacer los tratamientos ambulatorios. ¿Cuán efectivos son estos tratamientos ambulatorios? ¿Cuánto éxito podrían garantizarle a la sociedad? Esas son las preguntas que le planteo. Bueno, en sí, sí se ha tenido éxito, porque se está llegando a la comunidad mucho más directamente. Bueno, digamos que hablar a nombre del Ministerio de Salud, pues, digamos, voy a hablar más bien de la experiencia directa que se ha tenido como profesional, de que un joven y la familia es atendida mucho más directamente en la comunidad, de que se le hace un seguimiento, de que se le brinda un tratamiento iniciativo con atención médica, porque hay que entender que hay un dolor, que hay un daño físico, y en la parte emocional el paciente viene con una baja autoestima. En la parte familiar, la familia está desorientada, está en un estado emocional de depresión, de incertidumbre por no saber qué hacer con su hijo, y pues obviamente se empieza todo el proceso trabajo luego posterior ya psicológico, emocional, o sea, separando. Primer espacio, inicio de un tratamiento médico para lograr restablecer al paciente y hacer una contención emocional en la familia, decir que sí se puede con toda la ayuda que se le brinda. Segundo, el paciente viene con un estado emocional, posiblemente detrás de este estado emocional no solamente lo hizo por probar, sino que tenga una depresión, tenga un conflicto emocional que no ha podido resolver, un conflicto familiar que se mantiene latente ahí por la relación inadecuada familiar, y se trabaja en esa parte psicológica o terapéutica, y posterior a la par, pues con la misma familia también se hace terapia en consulta. En cuanto a estadísticas, el Ministerio de Salud Pública, y hablando en función del Ministerio de Salud Pública, ya existen reportes de cuántas personas han sido tratadas en ambulatorio y cuántos resultados positivos ha habido de este tratamiento ambulatorio. Se lleva una estadística, eso lo maneja en la parte de salud mental, pero en sí, o sea, como para arrojar e informar, pues no tiene los datos precisos. No he sabido yo que se esté informando, o sea, los datos se los tiene, pero no. Bueno, ¿Y la familia responde a este tratamiento, si apoya o están teniendo dificultad con la familia? Bueno, la familia va con una necesidad, pero hasta que se adhiere al tratamiento, la familia también tiene dificultad, porque obviamente hay que ver pues la tipología familiar, o sea, madres solteras que tienen que trabajar, no tienen quien le cuide, quien le apoye, no, para seguir todo el proceso, porque el proceso no es solamente inicial, el proceso terapéutico tiene su tiempo, dependiendo del abuso, del tiempo de consumo, de la cantidad de consumo, pues hay mayor daño. Y obviamente el proceso mínimo son 6 meses. Yo a veces hasta le he propuesto que 1 año de tratamiento, para lograr ir trabajando en tres ejes, si me permiten. Primer eje, que el cuerpo tiene un hábito a una sustancia de consumo y tiene que deshabituarse y tiene que desintoxicarse. Y esa desintoxicación no amerita solo 1 mes, 2 meses, 3 meses. A veces necesita más tiempo. Segundo lugar, a nivel neuronal, pues una idea de consumo no se abandona por la cuestión desencadenante del placer que genera la droga y que está ahí en el ambiente. Y si un joven vuelve a los 3 meses a un ambiente de consumo, pues ahí está, le llama la atención una cosa, otra cosa, y vuelve y recae.
Entonces el primer eje es desintoxicación, que hay que tener que tiempo, que el tratamiento requiere un determinado tiempo, 6 meses o 1 año. Y por ende la familia tiene que estar ahí involucrada en el control. Segundo eje terapéutico que les decía es trabajar en su cuestión emocional. ¿Ya? A veces no resulta, sino ya en el proceso terapéutico, porque una vez que pasó del proceso individual o familiar de consulta, pasa a los grupos terapéuticos o a la comunidad terapéutica. Y ahí se van trabajando temas de motivación, superación, conflicto, familiaridad, distinguir ideas irracionales, se trabaja en proyectos de vida. Y dentro de todos esos temas, por ejemplo, abordamos del rol del padre, el rol del adolescente en la familia, y surgen situaciones donde los jóvenes, denotan que sus padres no están cumpliendo, o denotan que sus padres tienen un conflicto, lo tienen envuelto en ese conflicto. Entonces hay que resolver ese conflicto. ¿Se detiene el tratamiento por esa razón? No se detiene, el tratamiento continúa y más bien se lleva en 2 aspectos. El joven continúa su proceso terapéutico grupal porque es muy bueno para él identificarse con los demás jóvenes, con la familia, pero como no es una cuestión que se la puede manejar abiertamente, a veces se lo lleva al joven a terapia individual y se mantiene los 2 procesos al mismo tiempo. Entonces, tratamiento inicial, tratamiento terapéutico y grupos terapéuticos o comunidad terapéutica. 3 ejes o 3 aspectos importantes dentro del proceso en el tiempo determinado o dentro del plan que se elaboró con la familia, porque hay un plan para cada paciente. En todo caso, se está viendo el programa Más Prevención contra las Drogas y ya estamos llegando a la parte final de este segmento que el día de hoy estamos hablando de reinserción social, que es un compromiso de todos. Y en la mayoría de los centros de recuperación se plantea que hay que aplicar los llamados proyectos de vida. Tenemos el gusto y el placer de informar que nosotros somos parte también de esa solución. Y el día de hoy estuvimos en el Centro de Reeducación Senderos de Vida, que está ubicado aquí en Guayaquil, Ecuador, en la ciudad de Guayacanes, dándole a los usuarios, algunos de los usuarios, en total 13, se inscribieron al módulo 1 de gastronomía, dándole a ellos una clase con una experta, con Moira Martillo, que a propósito le agradecemos públicamente por este emprendimiento que está lográndose, para que estos jóvenes, estos usuarios, se reincorporen o reinserten, sea para que ellos aprendan a cocinar para satisfacer su necesidad personal, o en su defecto para que la intencionalidad es de que ellos tengan una herramienta de trabajo cuando salgan de esta recuperación, que, como lo ha mencionado el psicólogo, de acuerdo al Ministerio de Salud Pública, es de 6 meses. En todo caso, nosotros sostenemos que la prevención a través de la educación y el conocimiento es la única herramienta para combatir el consumo de las drogas, y este programa llega gracias al dispositivo salival, que es el mecanismo para poder controlar si tu usuario, si tu familiar, si tu ser querido está en consumo. Esto funciona de una manera muy práctica. Los pedidos puedes hacerlos al 095-8742-557 o escríbenos por favor a xrtorresjurado@hotmail.com y inmediatamente te estaremos devolviendo la llamada. Anita, para las palabras finales. Muchísimas gracias y recuerden, todos somos parte de la solución. El problema no son las drogas, sino esa emocionalidad no educada. Gracias al psicólogo Adolfo Poveda y gracias a ustedes, amigos, que nos siguen a través de nuestro canal YouTube Más Prevención contra las Drogas. Hasta otro momento. Hasta luego.